Lo que sí va quedando claro es algo que comentábamos en los primeros live de este mundial, y perdonen que a veces pierda la mirada, pero es que tengo que organizar un poquito la computadora, y hoy rompí un vidrio de una mesa, así que se podrán imaginar. Pero lo que sí va quedando claro es esto de las dinámicas que se van, de las dinámicas colectivas, las dinámicas grupales y cómo estas a veces no son, o muchas veces no son lo que imaginamos. Y de ello se trata cuando hablamos de que en las conductas humanas no hay linealidad y mucho menos en procesos en los cuales estamos hablando de organismos totalmente complejos, organismos colectivos, abiertos, y por ello, tras esos primeros partidos o esa primera ronda de partidos, decíamos, ojo, que el primer partido no necesariamente tiene que ser un indicador de lo que va a suceder con estos restos de equipos, porque a medida que van pasando los días esas dinámicas van a ir cambiando. En algunos casos irán para mejor, en algunos casos no será para mejor, pero hay que estar muy atento a lo que van haciendo equipos. Y una de las cosas que yo iba revisando era la actuación de los equipos o de los últimos campeones de los mundiales, en lo que fueron su partido de debut y su segundo partido. Cuando revisamos a Brasil, a España, a Alemania, a Italia, no nos encontramos con una presentación convincente al principio. Y me refiero no en la campaña posterior a su campeonato mundial, sino en ese torneo en el cual obtuvieron el campeonato mundial. Es decir, ese Brasil de 2002, con una presentación dubitativa frente a Turquía, incluso con algunas dudas arbitrales. Podemos hablar de la Italia de 2006 también con algunas dudas en su debut, incluso con alguna presentación frente a Estados Unidos que no se saldó de la mejor manera. La España de Del Bosque en el 2010 cayendo ante Suiza tras un error y teniendo que llegar al tercer partido sin la clasificación asegurada y con la necesidad de ser, a mi gusto, su mejor presentación del Mundial, que fue contra la Chile de Marcelo Bielsa, que incluso sufrió una expulsión. Y bueno, el partido termina 2-1, un partido que para mí fue de lo mejor de aquel Mundial. Y la Alemania anterior, que si revisamos todos los partidos nos damos cuenta que más allá de la goleada extraordinaria ante Brasil, tampoco fue una actuación extraordinariamente apabullante y tampoco fue un debut con esas características. Entonces, por eso insisto que el fútbol no es una actividad lineal, no tiene unos comportamientos lineales, no hay esa causa-efecto a través con la cual nos fuimos criando. Entonces hay que ver cómo se van desarrollando estas dinámicas. Cuando alguien me preguntaba recientemente por qué yo no apuesto, por qué yo no participo, así sea por diversión, en estas apuestas, en estas pollas, en estas quinielas, y justamente por eso, porque a mí me gusta ver estas dinámicas humanas. En ese proceso de las dinámicas tenemos que encuadrar a Colombia. Colombia que acaba de ganar con mucho mejor juego que en su presentación ante Japón. Claro que en el debut tuvo una expulsión y a partir de ello todo se condiciona. Sumémosle además lo que son los nervios naturales del debut, independientemente de que sean grupos experimentados y que hayan participado anteriormente en una competencia como esta. Entonces Colombia el día de hoy, con un juego colectivo que parece que va a ir creciendo, y por eso lo pongo en duda, no porque sea Colombia, sino por lo que venimos conversando, Colombia parece que va a ir creciendo. Y va a ir creciendo a partir de la aparición de sus figuras. ¿De quiénes? De Falcao, que en el segundo tiempo es más egoísta, si se me permite el término, y hace algunas desmarques y algunas apariciones mucho más cercanas a ese Falcao que uno disfrutó tanto en otras etapas de su carrera, a ese Falcao además que sabemos que le va a hacer mucho bien a Colombia, de un James Rodríguez que ya está aparentemente en el 100%, de otro futbolista que también fue creciendo con el partido, que apareció con muchas dudas, y me refiero a Cuadrado, que para mí es un maravilloso futbolista, y con, por supuesto, con Quintero, que ya empieza a dejar, digamos, de manera palpable su condición de recurso real de esta selección. Y lo digo real porque en Europa aquí se ha tenido la imagen de Quintero, de un futbolista muy talentoso, pero que le costó el tema de adaptarse justamente en el fútbol europeo con el Porto. Pero ya esta Colombia empieza a ser una selección mucho más estable, una selección con un estilo de juego mucho más reconocible y que va a ser
obviamente muy difícil, a partir de que sostenga esto que se vio el día de hoy. Ahora bien, esto tampoco va a convertir a Colombia inmediatamente en un candidato. Y es que en el fútbol hay que, digamos, hay que alejarse un poco de toda esta inmediatez a través de la cual nos hemos ido dejando convencer. Y esto lo explico porque esta Colombia de hoy, que insisto fue mucho mejor, es apenas su segundo partido y porque tenemos que sostener esto de ver las dinámicas humanas y las dinámicas colectivas de estos equipos a partir de que entran en una competición. A mí me gustó mucho lo de Aguilar, me gustó mucho lo de Barrios, dos volantes centrales que además le dan juego a su equipo y después empieza a aparecer también la proyección de los laterales. Es cierto, Polonia es una selección muy pobre, pero también hay una virtud colombiana que es aprovechar las debilidades. Y esto a veces, cuando examinamos un partido de fútbol, hablamos de, digamos, de las carencias o las debilidades de algún equipo y nos olvidamos de que también es una virtud del otro, del rival, del contrario, del oponente, aprovecharlas. Y hoy Colombia lo supo hacer y terminó llevándose estos 3 puntos, ¿no? Después vamos a estar hablando de Alemania. Saludo a José Rink, que nos pregunta por Alemania, y sí, vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero sostener lo de Colombia, porque además de esas dinámicas que estábamos conversando y que nos llevó a hablar un poquito de este triunfo colombiano, también hay un tema que vengo conversándolo con gente que sabe mucho más de esto que uno, por experiencia, por recorrido y por estudios, y es el tema de las diferencias en cuanto a la concepción del juego durante mucho tiempo, y me refiero a los años recientes. Y voy a la comparación entre Sudamérica y Europa. Mientras saludo también aquí a H. Castro 79 diciéndonos que Colombia jugó muy bien pero el rival muy flojo, sí, pero hay que aprovecharlo y ahí está una virtud colombiana. Pero bueno, volviendo al tema de las diferencias en cuanto al colectivo, uno ve que los equipos, o el colectivo y la manera individual a veces que tenemos en Sudamérica de plantear el juego, o las respuestas al juego, perdón, vemos en Sudamérica en este momento, en el Mundial, vemos a las dos grandes candidatas de siempre, que son Brasil, que ganó, pero con muchas dificultades, empató el primero sorpresivamente, y la Argentina, que está, como ya sabemos, viviendo una crisis futbolística y una crisis extrafutbolística, la cual la extrafutbolística no nos compete revisar, más allá de que se sabía que esto iba a suceder y se avisó. En estas dos selecciones, que son las llamadas grandes candidatas por nuestro continente, están siempre digamos, a la espera de que aparezca la gran figura, el Mesías, el Pelé de turno, el Maradona de turno. En Argentina el Maradona de turno obviamente es Messi, en cuanto, no los estoy comparando por favor, sino estoy estableciendo en cuanto al rol de ser el faro futbolístico, mientras que en Brasil en esta ocasión le toca a Neymar casi como le sucedió en el Mundial anterior, más allá obviamente de que Neymar o Pelé tengan diferencias y que Maradona y Messi tengan diferencias. Uruguay puede ser quizá la selección que hemos visto en los últimos años en Sudamérica, que más ha apostado por un juego colectivo y que no depende tanto de figura, más allá obviamente de que tiene a delanteros que construyen ocasiones de gol con muy poco, pero da la impresión de que estos equipos del maestro Tavares son de mucha lucha, mucha compenetración, bloques muy cortos que saben que tienen que pelear hasta la última pelota y tienen a delanteros que con lo mínimo se generan esas ocasiones de gol. Perú, vimos un Perú muy tímido a pesar de que jugó bien sobre todo el primer partido, pero Perú da la impresión de que Perú intenta sumarse al movimiento colectivo que le hemos visto a Uruguay independientemente de sus diferencias. Y después está por supuesto Colombia, que tienen James, a ese faro futbolístico casi espiritual, y por supuesto que además tiene a las otras figuras que les estaba comentando. Pero da la sensación de que estos equipos, más allá de que ganen o de que estén algunos de ellos encontrando su camino, que en los momentos de crisis se encomiendan a esta figura individual. Se encomiendan, es decir, tiene que aparecer James, tiene que aparecer Messi, tiene que aparecer Neymar. Y es cierto que son enormes futbolistas, pero vayamos a un contraste con lo que sucede en las grandes selecciones europeas. Y voy a tomar como ejemplo, e incluso voy a sumar a México, que no es europea, pero es una selección que ha apostado más por la construcción colectiva. Sumo a México, agregamos España, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia. Sumé a Francia no por lo que ha hecho, sino porque tiene esa idea. De todas maneras, después podemos en otras ocasiones o cuando le toque jugar a Francia discutir si lo hace
de manera correcta o si es un combinado de buenos jugadores y listo. Con estos casos, ¿a qué quiero llegar? Cuando vemos una Alemania, y esa Alemania que fue campeona del mundo, o esta Alemania que ayer gana, con este golazo de Kroos en el minuto 95, no tiene un futbolista al cual tirarle la responsabilidad. Decir, estamos perdiendo, el equipo juega mal, hágalo usted. Hágalo usted. No lo tiene también España, porque son dos selecciones criadas en la cultura del juego colectivo. Hay alguien que hablaba del juego socialista y probablemente el término no sea incorrecto, pero uno debe alejar todo lo que tenga que ver con corrientes políticas, alejarlo un poco del juego, sobre todo si estamos tratando de hacer algún tipo de análisis, algún tipo de conversación netamente futbolística. Entonces, vemos a Alemania. Alemania tiene un centro del campo con Kroos, ayer entra Gundogan, tiene a Draxler, sale, en algunas ocasiones puede estar Özil dependiendo de su rendimiento, tiene defensores que además son el primer pase. Lo mismo podemos hablar de España, con Iniesta, con Isco, también por supuesto con Silva. Podemos agregar a Busquets como uno de los generadores, además de las salidas en limpio de Piqué, con la proyección de los laterales, pero no hay esa sensación de que el estilo de juego ante la emergencia recaiga sobre una individualidad. Vamos a Croacia y es cierto que la figura más llamativa de Croacia es Modric, pero Modric por su juego y por su naturaleza de centrocampista no es un tipo individualista, sino es un tipo que se crece a partir de él hacer crecer al equipo y el equipo lo hace crecer a él. Y ahí vamos a esa estructura de retroalimentación o realimentación muy típica de estos sistemas dinámicos complejos que son los equipos deportivos, porque son colectivos humanos, en la cual la parte nutre al grupo y el grupo nutre a la parte. Y si nos queremos ir más allá, yo publicaba un artículo recientemente en el cual hacía el ejemplo o hacía la mención a lo que es un coche, un auto. Tú le sacas las 4 ruedas y eso sigue siendo un auto. Pero ese auto, a partir de que no tiene las 4 ruedas, no va a poder rodar. Y esas 4 ruedas, sin la estructura que es el auto, no sirven para nada. Entonces, esa es más o menos la relación que uno empieza a ver en el fútbol europeo. Uno empieza a ver, ya hace mucho tiempo se empieza a ver, pero yo creo que el aficionado, el hincha, empieza a tener una idea cierta de que eso es lo que está diferenciando el fútbol europeo, que no es ni mejor ni peor, frente al fútbol sudamericano, que siempre, y lo vemos de las categorías infantiles, se apuesta a esa figura en el momento de crisis. Y esto, insisto, es muy interesante revisarlo. Alguien escribía en Twitter, y perdón que no lo leí en el momento, pero alguien escribía hace tiempo que en Brasil la organización está trabaja para el talento. Y es probable que pueda ser así. Es probable que sea una manera de verlo. Yo no creo que aquí hayan verdades absolutas y por eso yo trato de no utilizar negaciones o afirmaciones contundentes. Pero sí me da la sensación de que los Brasil, que fueron campeones en la etapa post-Pelé, y estamos hablando de que le costó 24 años volver a conseguir un título, tenían figuras, porque Romario y Bebeto, por ejemplo, en el año 94 eran futbolistas fantásticos. Y el equipo se parecía mucho a esta Uruguay. ¿En qué sentido? A que trabajaban mucho para que se generaran situaciones de gol y estos dos monstruos las resolvieran. En el año 2002 quizás un Brasil que elabora un poco más de juego, con 3 centrales, Roberto Carlos y Cafú, más de laterales volantes. Obviamente cuando el equipo no tenía la disposición de la pelota defendían con 5, pero también tenía 3 monstruos arriba y lo ha dicho Scolari, que incluso le decía a Ronaldo que no se sumara a las situaciones en las cuales Brasil no tenía el balón para darle, esa tranquilidad a Ronaldo y ese descanso suficiente para definir. Entonces, esos dos Brasil que vuelven a retomar la senda del triunfo no son aquellos Brasil de las grandes figuras, sino son un poco eso, equipos muy ordenados, si se me permite el término, o capaces de reorganizarse permanentemente, creo que se adapta mejor, con futbolistas muy en el fútbol sudamericano se habla de obrero, porque son esos futbolistas de lucha que hacen el trabajo sucio, con mucho juego por las bandas y delanteros
que sí, que terminan siendo muy grandes definidores. Pero no son, insisto, no tienen incorporado ese sentido del juego colectivo que vemos en Europa. Yo recuerdo que lo trabaja hoy, y aprovecho de saludar a toda su gente, al doctor Richard Páez, en las sinergias, el fútbol de, digamos, sistémico, porque hay que entenderlo a partir de la teoría general de los sistemas sin que profundicemos, demasiado en conceptos científicos y mucho menos en estas charlas que estamos teniendo. Y voy a hilarlo para hacer una comparación con lo que pasó con Alemania el día de ayer. Aun cuando Alemania gana su partido el día de ayer, da la sensación de que todavía está que sí o que no, que es un equipo que tiene una circulación lenta de la pelota, que le cuesta a partir de esa circulación lenta, como es natural, encontrar espacios detrás de la marca de la línea de presión del rival, y a partir de ahí termina encontrando, más por voluntad que por ser una Alemania, digamos, más parecida a lo que se vio en el Mundial de 2014. Esto puede cambiar, vuelvo al inicio, pegamos permanentemente esos saltos hacia el inicio de esta charla el día de hoy, y esto puede cambiar porque las dinámicas colectivas no son lo que queremos, no tienen un proceso lineal y pueden haber muchísimos cambios. Y uno de ejemplos que ayer estaba conversando precisamente con unos amigos con los cuales estaba viendo, con Andrés y con Antonio José, estábamos viendo el partido de Alemania. Recordábamos mucho lo que fue la Argentina del Mundial del 90. Esa Argentina clasifica porque hay en ese momento posibilidad de que hayan terceros de grupo, clasificados a octavos de final, y en octavos de final termina el primer tiempo contra Brasil, en lo que se puede hablar de un milagro futbolístico, porque Brasil los peloteó, fueron muchas pelotas a los postes, no parecía tener respuesta Argentina, y después es cierto que Maradona se saca de encima un pase maravilloso tras una conducción a Canigia, y Canigia define como ese extraordinario jugador que era. Pero a lo que quiero llegar es que a partir de ahí, Argentina tampoco es que creció demasiado. Argentina empata en cuartos de final, va a penales, creo que es contra la antigua Yugoslavia. En las semifinales empata contra Italia, pasa a la final también por penales y pierde por un penal. Hay mucho de esto, de lo impredecible que son las dinámicas, no solamente en el fútbol, pero como estamos hablando de fútbol hay que entenderlo a partir de ahí. Y bueno, Alemania da algunos cambios, da algunas modificaciones, lo hace Lowe y, a ver, hace los cambios del inicio, y eso es lo que uno le pide a los técnicos, que intervengan, que cuando no les gusta algo no esperen tanto tiempo, y eso hizo Lowe ayer. Cambia Alemania, gana tres puntos e incluso le mete el miedo a México, porque México con algún cruce de resultados puede quedarse afuera del Mundial. Lo otro que quería tocar, y ya ir terminando porque tenemos 20 minutos y la verdad es que no me gusta extenderme para no hacerles de esto algo pesado y para que no interfiera con su día a día, teniendo en cuenta que yo estoy en un horario un poco más tardío. Hay un escándalo en puertas. Y tiene que ver con una situación de dopaje hermanada con aquella situación de dopaje como política estatal del Estado ruso a muchos atletas, y que trajo como consecuencia que a Rusia se le expulsara de Juegos Olímpicos de Invierno, y a partir de ahí también que algunos atletas rusos pudieran competir en estos Juegos Olímpicos con una bandera neutral, siendo estos atletas los únicos que podían hacerlo porque habían pasado todo tipo de control antidopaje. Hay una situación que se denuncia en diarios ingleses, que además cuenta con la palabra de quien en su momento fue uno de los conductores de la Agencia Mundial Antidopaje, y que existieron, según esta investigación, y habla el periodista, estoy buscando el nombre para no fallarles, Nick Harris, que pueden buscarlo en Twitter como Sporting Intel, así como de Sporting Inteligencia, pero Intel, ¿no? Sporting como si fuera Sporting de Portugal o Deportivo. Y él publica este artículo en el Mail on Sunday, creo que es el diario, bueno, es el que yo lo conseguí,
y hace referencia a que FIFA ha conocido esta situación de dopaje desde hace mucho tiempo, desde el año 2015. Y FIFA, esa FIFA que nos han querido vender y que yo desde mis distintas tribunas les he dicho que no crean en ello, que es distinta, sino que es una continuación del modelo y lo que tratarán es de esconder un poco mejor los negocios y las trampas. Esa FIFA está en conocimiento de esta situación. Nick Harris escribe el día de hoy, además, en su cuenta de Twitter, que por fin la Federación Rusa, la Unión Rusa de Fútbol, le ha respondido a sus correos. Estoy leyendo textual, bueno, estoy leyendo en inglés y traduzco lo mejor que puedo, y que en las respuestas a las preguntas de este periodista Harris, de apellido Harris, le dicen que el deporte ruso en general y el fútbol en particular nunca ha existido ni existirá un caso de un programa de dopaje estatal. Cierra comillas Harris, porque está citando la respuesta de la Federación Rusa y dice, entonces estos señores no reconocen, es decir, la Federación Rusa, todos los veredictos dados por el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Atletismo, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, etc., las desconocen. Pero que FIFA está en conocimiento, aquí vuelvo al artículo, que lo tengo aquí abierto en la pantalla, que FIFA lo conoce y que FIFA ha volteado hacia el otro lado porque hay mucho dinero obviamente con el Mundial. Esto no es algo extraño, esto se ha hecho en otros mundiales, es decir, se han tapado todas las miserias que han rodeado esta competición, bien sea dopaje, bien sea trampas, bien sea cualquier cantidad de situaciones, y le está llegando el agua al cuello. En algún momento dado pasará algo porque hay pruebas y hay testimonios de gente muy respetable y esto en algún momento dado va a crear un escándalo. ¿Cuándo? No sabemos. El FIFA Gate terminó explotando por una tontería, pero toda esa corrupción tenía 20 y 30 años. Esto del dopaje, reconocido en algunos futbolistas, en casos de más de ciento y tantos futbolistas del fútbol ruso, algunos de ellos que han participado con la selección, explotará en algún momento dado. Pero por eso quería traérselos a ustedes en este final de esta charla a través de Instagram, de Twitter y que luego colgaré en mi canal de YouTube, porque hay que estar muy atentos al desenvolvimiento de este caso. ¿Irá lento, irá más lento o irá muy lento? Pero esto no va a quedar así porque, insisto, hay mucha gente con mucha calidad, con mucha responsabilidad y con un perfil muy respetable que está detrás de esto, y esto va a salir y no les extrañe que termine llevándose por delante a este señor Infantino, que, insisto, no es más que un continuador del trabajo que comenzó Avalanche, que siguió Blatter, y es lo que está simplemente dándole un poquito más de camuflaje. Alguien me escribía por el Twitter acerca de la situación que tiene que ver con rumores de la gestión Sampaoli. Yo trato de hablar de fútbol. Todo esto, no olvidemos que tiene que ver con trascendidos periodísticos, y que si me han seguido saben que lo que a mí me interesa es hablar del juego y lo que se puede hablar del juego. Después, lo de Sampaoli, yo pudiera hablar de otras cosas futbolísticas y lo haremos y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero futbolístico. Lo demás, lo lamento y pido disculpas, pero no es algo que me incumba. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Mi amigo Bernardo Villanueva en Nueva York que saluda y dice que le gustó mucho y lo conmovió ver a Higuita y a Valderrama en las gradas, trayendo buenos recuerdos de aquella época. Saludos a Chile también, aquí nos saludan Coquimbo, Chile, a Francisco. Así que bueno, agradecerles por haber estado y nos reencontramos mañana. Seguramente mañana hay buenos partidos y nos reencontraremos mañana después del partido de España con alguna declaración en rueda de prensa de hierro que a veces uno se pregunta si algunos entendieron por qué ganaron. Pero bueno, cosas del fútbol. Señores, muchas gracias. Los veo pronto y eso mañana después del partido contra España nos reencontramos por estas vías.